Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es 24 de febrero de 2026 y, tenemos por delante una misión colosal. Sí, verdaderamente monumental. Exacto. Hemos estado procesando una montaña absoluta de información. Hablamos de enlaces directos, discusiones técnicas intensísimas sacadas de Hacker News y artículos de investigación fresquitos. Y la misión de esta sesión es justamente procesar todo ese volumen de datos para destilar las pepitas de conocimiento más valiosas. Tal cual. Porque, fíjate, hay unos contrastes tremendos en nuestra pila de lectura de hoy. Completamente. Tenemos fuentes que van desde avances alucinantes en inteligencia artificial y la filosofía detrás de la conciencia humana, Pasando por hardware y regulaciones corporativas globales. hasta llegar a descubrimientos históricos sobre pergaminos milenarios. Así que, a ver, desgranemos esto un poco. Me parece perfecto. Porque la promesa para quienes buscan optimizar su tiempo y aprender rápido hoy es ofrecer un recorrido claro, balanceado y, sobre todo, libre de jerga innecesaria. ¿Yo estoy listo para arrancar? Y yo estoy convencida de que es un esfuerzo indispensable hoy en día. Sumergirse en estas fuentes y cruzar la información técnica con los impactos sociales es la única manera de entender el panorama. Claro, no ver las cosas de forma aislada. Exacto. Leer todos estos documentos juntos, conectando esa hiperoptimización del código con nuestra historia, se siente como, como entrar a una biblioteca digital infinita. Qué buena imagen. Una donde tienes código puro y manuscritos antiguos compartiendo el mismo estante. Es vital conectar los puntos para no ahogarnos en el ciclo de noticias. Pues con las fuentes sobre la mesa, empecemos a trazar ese mapa. Para arrancar, tenemos que hablar de la IA rompiendo barreras. Pero ajo, no rompiendo barreras en procesar más datos, a lo bruto, sino resolviendo el código humano. Ajá, el razonamiento. Hay un hallazgo matemático aquí que resulta asombroso. Resulta que un modelo de ChatGPT encontró un error en la investigación matemática nada menos que de Terence Tao. Que es una locura. Totalmente. Para quienes no lo tengan en el radar, Terence Tao es prácticamente el Mozart de las matemáticas modernas. Una autoridad indiscutible. Sí, y que una IA corrija una demostración suya, siento que cambia por completo el paradigma. Lo cambia de raíz. Y lo fascinante aquí no es solo el hecho anecdótico de que le corrigió la plana a un genio. Es el mecanismo detrás de eso. A ver, explícanos un poco más de eso. Históricamente hemos visto a los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, como simples generadores de texto probabilísticos. Autocompletados muy glorificados. Predecir la siguiente palabra y ya. Exactamente. Pero detectar un defecto lógico en el trabajo de alguien como Tao requiere algo muy distinto. Requiere operar como un revisor analítico de alto nivel. ¿Construir lógica real? Sí, mantener una coherencia en pasos abstractos. Esto demuestra que la IA está pasando a ser una entidad de escrutinio formal. Y claro, cuando la máquina demuestra ese nivel de agencia, el mercado laboral empieza a temblar un poco. Inevitablemente. En las noticias leíamos que los ejecutivos de Microsoft temen que la IA, que devore los trabajos de programación de nivel de entrada. Es un temor muy vocal en la industria ahora mismo. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general que vemos en los foros de desarrolladores, hay otra cara de la moneda. La IA también es una herramienta sumamente constructiva. Totalmente de acuerdo. Si miramos los casos de uso reales en nuestras fuentes, vemos ejemplos brillantes de construcción. Yo tengo dos ejemplos de las lecturas que me volaron la cabeza. Adelante. Uno fue el de una IA que construyó un controlador de Wi-Fi, un driver desde cero para el sistema FreeSD en un MacBook súper antiguo. Resolviendo un problema de nicho muy específico. Exacto, que nadie iba a programar a mano porque es tedioso a más no poder. Y el otro ejemplo es el navegador Ladybird. Ah, ¿el proyecto independiente? Ese mero. Están adoptando el lenguaje Rust. Y Rust es conocido por ser súper seguro para la memoria, pero tiene una curva de aprendizaje brutal. Pues lo están implementando con la ayuda directa de la IA. Es que la IA actúa ahí como un puente. Y esto nos lleva al concepto de software 3.1 que se discute mucho en estos artículos y a las llamadas funciones de IA nativas. Claro, el software que se escribe a sí mismo en parte. Y no solo eso, también está el debate sobre si los modelos de frontera actuales pueden resolver tareas de diseño asistido por computadora, el famoso CAD. Imagínate, pensar en diseñar piezas industriales con un modelo de lenguaje. Así es. Por eso, para cualquier persona que esté aprendiendo habilidades técnicas hoy,
La lección de estas fuentes es clara. El enfoque debe cambiar. Pasar de memorizar sintaxis a saber guiar. Exacto. Saber cómo guiar y orquestar a estas herramientas. Pero para guiar bien a una herramienta tienes que entender cómo piensa. Y eso nos lleva directo a la segunda sección de nuestro análisis. La transparencia, la lógica y esta famosa caja negra de la IA. Un tema crítico. Llevamos años alimentando cajas negras. Metemos un texto, sale una respuesta y cruzamos los dedos para que sea cierta. Pero aquí entra Stirling 8b. Ese modelo es una joya técnica. Un modelo de lenguaje que, según los reportes, puede explicar cualquier token que genera. A ver, tú que manejas más esta arquitectura, ¿qué tan grande es este paso? Es gigantesco. Lo fascinante aquí es que por fin estamos abordando el problema de la interpretabilidad. Entender el por qué. Exactamente. Saber por qué la red neuronal eligió esa palabra específica y no otra. Abrir esa caja negra es el santo grial de la seguridad algorítmica. Pero claro, que te explique su lógica no significa que sepa sumar. Ese es el otro gran punto. Por eso la integración de la tecnología de Wolfram en los sistemas LLM es tan vital. Le inyectan lógica pura y dura. Sí, Wolfram le da a la IA una base de conocimiento computacional rigurosa. Es como darle una calculadora infalible a un gran orador. Y necesitamos medir qué tan bien colaboramos con estas mentes híbridas. Leía en las fuentes sobre el índice de fluidez de IA. Publicado por Anthropic Education. Así es. Sirve para medir justamente eso, cómo interactuamos con estos sistemas. Y hablando de interactuar, la comunidad de desarrolladores en Hacker News está creando herramientas loquísimas para lidiar con todo esto. Hay un ecosistema entero naciendo para gestionar a los agentes. Hagamos un repaso rápido. Me llamó mucho la atención Enveo. Muy ingenioso el nombre. Sí, oculta los secretos de los archivos .env, ya sabes, donde guardan contraseñas, y los oculta de lo que ellos llaman prying eyes. Un juego de palabras con prying eyes, ojos curiosos, pero con IA. Exacto, para que la IA no se robe las contraseñas mientras te ayuda a programar. También está el Agent Multiplexer. Para gestionar Cloud Code a través de Tumux. Sí, una manera de orquestar a múltiples agentes al mismo tiempo, en la terminal. Pero hay una pregunta en el foro que me dejó pensando. Una pregunta que es mitad filosófica, mitad técnica. ¿Cuál de todas? Un usuario preguntaba, ¿cómo saber si los agentes de IA elegirán tu herramienta? ¡Wow! O sea, ya no programas para que un humano le dé clic a tu botón. Programas para que un agente autónomo decida usar tu software. Es un cambio de paradigma total. Interfaces diseñadas para máquinas, no para humanos. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si todo va a estar manejado por estos agentes que consumen datos constantemente, entramos en terreno de conflicto. El choque con el mundo corporativo y legal. Así es. Pasamos a la batalla por los datos, las corporaciones y las regulaciones globales en esta era de la información. Y las fuentes traen casos muy tensos. Muy tensos. Tenemos reportes en la plataforma X de ataques de destilación. Anthropic señalando directamente a DeepSeek, a Moonshot AI y a Minimax. Hay que explicar qué significa robar conocimiento destilado. Por favor. Básicamente, entrenar un modelo gigante cuesta una fortuna. Un ataque de destilación es cuando una empresa usa las respuestas perfectas de ese modelo gigante para entrenar su propio modelo más pequeño, ahorrándose el trabajo duro. Como copiarle la tarea al alumno más aplicado de la clase. Literalmente. Y comercializarla. Y las empresas no solo pelean entre ellas. Los gobiernos también están entrando al cuadrilátero. Con regulaciones y multas contundentes. Vimos dos golpes fuertes. Por un lado, las nuevas tácticas del IRS, el fisco estadounidense, contra Meta. Abriendo un frente completamente nuevo en los impuestos corporativos para estas megaestructuras digitales. Y por otro lado, cruzando el océano, el organismo de control de datos del Reino Unido le clavó una multa de 14 millones de libras a Reddit. Y el motivo fueron fallos sistémicos en la verificación de edad de los usuarios. Manteniéndonos estrictamente neutrales, lo que vemos es que el marco legal mundial está tratando de alcanzar la velocidad del desarrollo tecnológico. Es una carrera contrarreloj. Y mientras los gobiernos multan, el software mismo busca protegerse. El lanzamiento de Firefox 148 me pareció brutal. Las medidas de privacidad que trae son drásticas. Trae un botón de pánico, un kill switch directo para apagar la IA integrada si se sale de control.
Además, reemplazan el viejo Inner HTML por Set HTML. Eso proporciona una protección muchísimo más fuerte contra vulnerabilidades de Cross-Site Scripting, o XSS. Es blindar el navegador por defecto. Blindaje que también buscan a niveles gubernamentales y militares. En los reportes vemos que xAI y el Pentágono cerraron un acuerdo, Para usar el modelo Grok en sistemas militares clasificados. lo cual reportamos de forma completamente imparcial. Es simplemente un hecho que las Fuerzas Armadas están integrando esto. Y a la par, el NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, Están pidiendo ayuda. sí, buscando comentarios del público sobre la seguridad de los agentes de IA, han puesto una fecha límite para el 9 de marzo de este año 2026. Todo esto refleja la urgencia de contener y estructurar esta tecnología antes de que se desborde. Y como analistas de estas fuentes, vemos cómo el software toca políticas de defensa al más alto nivel. Pero todo este software, todo este procesamiento, no flota en el aire. Existe en el mundo físico. Requiere energía y hardware. Lo que nos lleva a la cuarta sección de nuestro análisis, el costo de existir. Y aquí quiero mencionar una declaración bastante provocativa de Sam Altman, que aparecía en las lecturas. Sé exactamente a cuál te refieres. Altman sugirió que la existencia humana, nuestra vida diaria, es tan despilfarradora o ineficiente como los inmensos centros de datos de IA. Una comparación audaz. Muy audaz. Comparar el consumo biológico de una sociedad con el gasto eléctrico de granjas de servidores. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo valoramos el consumo energético frente a lo que consideramos progreso. Exactamente, porque el combustible de la tecnología es finito. Y hablando de eso, la empresa ASML acaba de anunciar un avance enorme en fuentes de luz ultravioleta extrema, la tecnología EUV. Que es indispensable para fabricar los microchips más avanzados. Según el artículo, este avance podría generar un 50% más de microchips para el año 2030. Lo cual subraya que este software, aparentemente infinito, depende totalmente de recursos físicos finitos, de metales, de luz láser precisa. Y mientras las grandes corporaciones controlan láseres a nivel atómico, tenemos un contraste brutal en el mundo real. Los agricultores de Iowa. Sí, agricultores librando una batalla legal enorme por el derecho a reparar sus propios tractores. Es una lucha tangible espectacular. Imagínense, no pueden usar una llave inglesa para arreglar un motor sin que el software del fabricante bloquee la máquina. Es un recordatorio de la importancia de ser dueños reales de nuestra tecnología. Es la resistencia material contra los sistemas cerrados. Y esa resistencia nos empuja a la última parte de este recorrido. La humanidad, la historia y el arte. Básicamente lo que la IA no puede replicar. Y aquí es donde las lecturas cobran un tono mucho más filosófico. Totalmente. Traigo a colación el extracto del libro de Michael Pollan, publicado en la revista Wired. Él afirma, de manera muy contundente, que la IA nunca será consciente. Y su argumento contrasta maravillosamente con todo lo que hemos discutido sobre modelos que razonan lógicamente. Claro, porque Pollan dice que la conciencia requiere cuerpo, vulnerabilidad, biología. Entonces, ¿qué significa todo esto frente a la máquina? Significa que la experiencia humana sigue teniendo un peso irreemplazable, y las fuentes nos dieron 3 hallazgos históricos que lo enfatizan. Sí, secretos del pasado y del presente. El primero, el gran rollo de Isaías. Una maravilla arqueológica. El libro bíblico casi completo más antiguo que existe, y lo han expuesto en su totalidad por primera vez desde 1968. Es la necesidad humana de preservar nuestra memoria en pergamino. Y el segundo hallazgo es el artículo del diario The Guardian sobre arte ruso. Sobre una pintura famosa, ¿cierto? Sí, descubrieron una tragedia oculta vinculada a los trazos originales de la pintura. Esas capas de dolor humano, de contexto emocional, son imposibles de codificar en un LLM. Y el tercer hallazgo, que leí en Hacker News, era un artículo con un título súper melancólico. Solo un pequeño detalle que no vendería nada. Hermoso título. Habla sobre alguien que puso un esfuerzo inmenso, un detalle de diseño que no iba a generar dinero ni optimizar métricas. Lo hizo por pura pasión. Una decisión ineficiente algorítmicamente, pero profundamente humana. Exacto. Y para rematar, bajando de la filosofía a la geopolítica real, revisamos el reporte sobre el conflicto en Europa del Este. Un tema muy delicado. Así es, y lo tratamos con total objetividad.
El informe detalla cómo hackers ucranianos descubrieron la manera en que los operadores de drones rusos están usando el territorio de Bielorrusia. Y es vital enmarcar esto estrictamente dentro de las capacidades de inteligencia humana y ciberseguridad. Es astucia táctica pura, ingenio humano operando bajo presión extrema. Ningún modelo de lenguaje puede replicar el instinto de supervivencia en un escenario bélico. Es la realidad cruda frente a la simulación. Pues bien, hemos llegado al final de esta montaña de información. Es momento de sintetizar un poco todo lo que analizamos hoy. Ha sido un viaje intenso. Si miramos todos los hilos conductores de este análisis a fondo, hemos pasado de inteligencias artificiales que le corrigen la plana a matemáticos geniales y que escriben controladores de Wi-Fi. A la cruda realidad de los agricultores peleando en los tribunales por reparar sus tractores. Exacto. Hemos visto el debate sobre el consumo energético inmenso de la humanidad y la IA, y contrastado esto con los misterios ocultos en pergaminos antiguos y pinturas rusas. Lo que todo esto subraya es que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero las cuestiones fundamentales, temas de privacidad, impuestos, guerra y nuestro propio significado humano, siguen siendo las mismas de siempre. La tecnología cambia, pero la condición humana prevalece. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo. Algo para reflexionar por su cuenta construido a partir de todo lo que discutimos hoy. A ver, adelante. Piensen en esto. Si el modelo Sterling 8B ya puede explicar por qué elige cada palabra que genera y estamos creando botones de pánico en los navegadores para apagar la IA en emergencias. Sí, las medidas de contención. Y al mismo tiempo, agencias como el NIST piden ayuda humana para redactar regulaciones. La pregunta es, ¿llegará el punto en que las regulaciones gubernamentales de seguridad ya no sean escritas por humanos intentando contener el código? Interesante. ¿Llegaremos a pedirle a inteligencias artificiales que diseñen las barreras de contención y los marcos legales para sus propios sucesores? Delegar la contención de la máquina a la máquina misma es una paradoja fascinante. Con esa idea cerramos el espacio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir siendo curiosos y a cuestionar siempre la información en este mundo saturado de datos. Hasta la próxima.